Hola, muy buen día. Soy el pastor Alejandro Varela y nuevamente agradeciéndole a Dios la bendición de estar vivos para poder presentarnos delante de Él a tener un encuentro con el Señor. Y agradecerle a usted también la oportunidad que me regala de compartir estos minutos para que juntos ante la presencia de Dios tengamos ese encuentro con Él y escuchemos lo que Dios habla hoy. Cada uno de nosotros en su vida cotidiana se enfrenta con situaciones que anhela y muchas que no prefiere. Nos encontramos con situaciones en las que sentimos que nos va muy bien y de repente sentimos que nos va muy mal. Y casi todos nosotros caminamos por el mundo pensando que lo que va dirigiendo nuestra vida es la suerte. Qué buena suerte tengo, decimos cuando todo está bien. Qué mala suerte tengo, decimos cuando todo está mal. Pero es entonces cuando muchos llegamos a preguntarnos, ¿realmente todo lo que estamos viviendo, todas las cosas que nos pasan, las cosas buenas y las cosas malas, todo eso es cuestión de suerte? ¿Realmente es cuestión de suerte nada más? Que a unos les ha ido muy mal, a otros les ha ido muy bien. Muchos tienen buena suerte, otros tienen mala suerte. ¿Es eso lo que dirige nuestras vidas? Bueno, yo creo que a quien tenemos que acercarnos para saber la verdad es a Dios y escuchar lo que Él nos habla hoy a través de su palabra. Y quisiera comenzar leyendo un versículo en la Biblia, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16 y el versículo 33, cuando dice la palabra de Dios de esta manera: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Escuchó? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y es que es muy sabido, cuando tenemos juegos de azar, por ejemplo, jugamos a los dados, jugamos a las barajas, jugamos al monopolio, y siempre decimos, es cuestión de suerte, que a unos les va bien y a otros les va mal, depende de donde caiga. Pero a mí me parece que lo que Dios nos dice en su palabra es algo totalmente diferente. Él dice claramente que la suerte la podemos echar nosotros aquí con unos dados, con un volado o con una baraja. Pero luego dice de manera muy clara, mas del Señor es la decisión de ella. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, el hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Miren, lo que podemos encontrar en la palabra de Dios es que nada está destinado a la suerte, sino que todo tiene que ver con los propósitos de Dios. Y por eso quiero invitarle para que en este día reflexionemos en la historia de una persona que aparece en la Biblia. Una persona que de pronto pudiera parecer que la suerte estaba con ella, pero que podemos ver en la misma palabra y por la manera como Dios lo refleja, que no es cuestión de suerte, sino de propósito. Todo lo que sucede, bueno o malo, Dios lo permite o Dios lo provoca con el propósito de cumplir sus propósitos. Yo no sé qué es lo que usted esté viviendo en este momento. No sé si usted está en esa época de mala suerte o si usted está en esa época de buena suerte. Usted y yo necesitamos entender que no es cuestión de suerte, es cuestión de Dios. Hoy vamos a reflexionar en la vida de una mujer en la Biblia llamada Esther. Y ahí vamos a confirmar y responder esta pregunta. ¿Es cuestión de suerte? Pero vayamos a Dios en oración primero y pidamos su dirección. Padre bendito, estamos agradecidos contigo por la vida que hoy nos regalas. Y nos acercamos a tu palabra con el corazón abierto, dispuestos a escuchar lo que quieres decirnos. Ayúdanos a creer lo que vas a compartir con nosotros y a comenzar a dirigir nuestras vidas no pensando en la suerte, sino en tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Esther, aquí en la Biblia, para poder analizar en partes esta historia. Mire, tal vez usted ya la conoce o no la ha leído, pero si usted lee el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que esto sucede en los tiempos en que el pueblo de Israel ya estaba disperso en las diferentes naciones y estaban gobernados en ese momento por el rey Asuero. Él estaba gobernando y este grupo de israelitas estaban ahí, en donde ellos estaban, en donde estaba el palacio, donde estaba el gobierno del rey Asuero. Este rey estaba casado con una mujer llamada Vasti, era la reina Vasti, era muy hermosa. Así que este rey de pronto hizo unas fiestas tremendas donde comenzó a presumir todo lo que tenía.
Y en medio de esas fiestas hubo un momento donde dijo, manden traer a la reina Vasti porque quería presumir su belleza. La reina Vasti estaba teniendo también sus celebraciones, pero con las mujeres en otra parte. Pero cuando el rey mandó llamar a su esposa Vasti, ella no quiso ir, rechazó el llamado, no fue. Ante los ojos del rey fue una rebelión y aconsejado por una serie de consejeros que tenía a su alrededor, decidieron que la reina Vasti fuera echada del reino, que ya no fuera la reina. Así que el rey Asuero, tratando de imponer su autoridad y mostrarle a sus súbditos su autoridad, aceptó este consejo. Despidió a la reina Vasti, la corrió del reino. Ya no se supo más de ella. Cuando llegamos al capítulo 2 de Esther, es cuando se comienza a pensar en que el rey necesita una esposa. Y entonces, es aquí donde quiero comenzar con usted este recorrido para que podamos respondernos a la pregunta, ¿es cuestión de suerte? Porque vamos a verlo en la vida de Esther. Y déjeme compartirle aquí un primer punto muy importante. Somos 1 en 1,000,000. O en el caso de las mujeres, 1 en 1,000,000. Permítame leer en el capítulo 2 los primeros 8 versículos. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en toda la provincia de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Bueno, el rey iba a hacer como un certamen de belleza. Querían encontrar la sustituta de la reina Vasti. Así que iban a buscar jóvenes de todo el reino para traerlas y presentarlas delante del rey, para que él escogiera a la futura reina de este reino. Y entonces, como podemos darnos cuenta, Esther estaba en ese lugar, pero estaba como una de las esclavas, de las que habían sido traídas cautivas de Jerusalén, cuando Jerusalén fue destruida. Ella estaba ahí, y pudiéramos decir, por casualidad. Ella tuvo la mala suerte de ser parte de un país que fue destruido. Y pudiéramos decir que tuvo la mala suerte de venirse al reino que la conquistó, y donde estaba, pues, sin sus padres. Y cuando hablo de buena o mala suerte, permítame decirlo con cierto sarcasmo, pero también de una manera en la que podamos entender que no se trata de ello. Porque las cosas que había vivido Esther, cualquiera de nosotros las veríamos como mala suerte. Ahora estaba bajo el cuidado de su primo. Ella era judía, pero estaba en un lugar donde los judíos eran tomados como esclavos o como sirvientes o como personas de bajo nivel. Pero en medio de todo ese grupo de personas, empiezan a tomar a todas las doncellas jóvenes, y entre ellas va Esther para entrar al reino. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero de pronto cuando estamos buscando una oportunidad para nuestra vida, cuando queremos lograr algo, y empezamos a pensar en todas las personas que quieren lo mismo que nosotros, es cuando comenzamos a pensar en la suerte. Quisiéramos tener la buena suerte de ser los elegidos. Quisiéramos tener la suerte de que a nosotros nos escojan para ese empleo.
de que nosotros nos elijan para entrar a la universidad. Hoy en día podemos pensar, por ejemplo, en todas las personas que quieren entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, o en el caso en el que usted esté viviendo en su ciudad, seguramente para entrar a una empresa, para entrar a una universidad o a una escuela donde hay muchas personas, tal vez miles tratando de entrar o de lograr eso, nos ponemos a pensar que nosotros somos 1 en 1,000,000. ¿Cómo podremos pensar que nos va a tocar a nosotros la elección? ¿Cómo sabremos que nos tocará a nosotros la bendición? Y es donde empezamos a pensar, por suerte. Si me escogen, qué buena suerte. Si no me eligen, qué mala suerte. Y entonces Esther entró a un punto importante en este reino, a un concurso de belleza, para elegir no la reina de belleza, sino a la reina de toda esa nación y las naciones que estaban siendo conquistadas por ellos. ¿Llegaría a ser la reina una judía en un lugar extraño que fue traída como cautiva? Sería muy buena suerte, dirían algunos. Ahora, yo no sé si usted se ha puesto a pensar que estamos viviendo en un planeta, en un mundo donde, según las encuestas, hay más de 8,200 millones de personas. 8,200 millones de personas. Y en mi caso, vivo en México, en un país donde hay 132.3 millones de personas. Millones de personas. Vivo en un estado, en Baja California Sur, donde contamos ahorita con 868,000 personas. Y vivo en una ciudad, en La Paz, donde hay 292,241 personas. Estoy hablando de un mar de gentes. Y yo soy 1 en 1,000,000 o 1 en 8,200 millones. Usted, como yo, ocupamos un punto muy pequeño en las posibilidades de recibir aquello que queremos. Y es por eso que anhelamos buena suerte. Cuando hablamos de que queremos que nos vaya bien, y sí, aunque algunos mencionan claramente que también tiene que ver con lo que nosotros aportemos, la verdad es que estamos pensando que es cuestión de suerte. Pero el caso de Esther nos muestra que no es así. Muchas veces nosotros nos sentimos como un pequeño grano de polvo en el universo, ahí lejanos, inmerecedores. Pero algunos otros se sienten en el centro del universo, pensando que se lo merecen todo y que van a lograrlo todo. Pero lo cierto es que somos 1 en 1,000,000. 1 en 1,000,000. Las posibilidades de que nos toque siempre son muy pequeñas. Y claro que cada uno de nosotros quiere que le toque eso que tanto anhelamos. Pero, ¿es cuestión de suerte? ¿Realmente es cuestión de suerte? Esta jovencita Esther era 1 en 1,000,000, porque sí era hermosa, era joven, y ya la habían escogido para entrar en el grupo donde se escogería a la futura reina, pero seguía siendo 1 en 1,000,000. ¿Qué es lo que haría que ella pudiera ser escogida como reina? ¿Cuestión de suerte? No sé en este momento qué es lo que usted está buscando. Entrar en una universidad, ser escogido en un empleo o ser elegido para ascender a un nuevo puesto en su trabajo. Que sea su negocio el que levante y despegue y logre un éxito muy grande. Llegar a ser una persona famosa, llegar a tener esa posición que tanto anhela. Finalmente encontrar a la persona con la cual pasará usted el resto de su vida. No sé qué momento esté viviendo, pero si en estas situaciones en las que usted anhela llegar, si las cosas que quiere lograr y alcanzar, si espera que esos sueños se hagan realidad y usted está pensando que es cuestión de suerte, yo necesito decirle hoy que no es así. Porque nuestro Dios nos confirma que el hombre echa la suerte en su regazo. Nosotros podemos echar suertes y pensar que es cuestión de suerte y considerar que todo esto es al azar y todo lo que nos pasa en el mundo es al azar y que a uno les va bien y a otro les va mal, pero es cuestión de suerte. No es así, porque aunque el hombre eche suertes, la decisión es de Dios. Él es
el que permite que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Y aunque seamos 1 en 1,000,000 o 1 en 1,000,000, Dios tiene algo especial y particular para cada uno de nosotros. Para usted. Para usted. Y créame que no es la suerte la que le permitirá llegar a ese lugar. Es Dios. Es Dios cumpliendo sus propósitos. Claro, si usted y yo seguimos la dirección de Dios para llegar a sus propósitos. ¿Qué necesitamos para llegar a lo que queremos? Para tener lo que deseamos. O para llegar a ser quienes nacimos para ser. ¿Cuestión de suerte? ¿O el propósito de Dios? Ahora déjeme leerle aquí otra parte en el mismo libro de Esther, en el capítulo 2, del versículo 9 al 18, solamente para que veamos lo que sucedió. Y entonces, lo que tal vez para algunos es suerte, ¿qué suerte tuvo Esther? Nosotros deberíamos preguntarnos realmente, ¿qué suerte? ¿Fue suerte? Voy a leer aquí en Esther capítulo 2, versículos del 9 al 18. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, de la persona que estaba a cargo de las mujeres que iban a participar en este concurso. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Quién ganó el concurso de belleza para elegir reina? Esther. Esther ganó. ¡Qué suerte!, dirían algunos. Pero para nosotros, que estamos comenzando a entender lo que pasa en el mundo y con la vida de cada uno de nosotros, más bien deberíamos preguntarnos, ¿qué suerte? ¿Realmente fue suerte? Podemos leer en el pasaje que Esther halló gracia con el hombre que preparaba a las mujeres. Y él fue, ella no, fue él el que estuvo buscando la manera de prepararla mejor, de embellecerla mejor y de tratarla mejor. Le dio muchas cosas y beneficios que no le dio a las demás. ¡Qué suerte!, dirían algunos. Y Esther, a la hora de que iba a presentarse al rey, ya no llevó tantas cosas como otras mujeres. Ella fue de una manera más sencilla y diríamos, ¡qué suerte! ¿Por qué no les fue mejor a otras que llevaban más cosas para presentarse ante el rey? Y para ella fue mala suerte que el que estaba preparándola la envió con menos preparación o con menos cosas que la adornaran. No era cuestión de suerte. Se presentan ante el rey.
una tras otra estas mujeres. Y luego nos dice la palabra del Señor que el rey Asuero amó a Esther más que a todas las demás mujeres. ¡Qué suerte! Y la hizo reina en lugar de Vasti. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Qué es lo que ha dirigido su vida hasta este momento? Si usted está en una posición muy especial, si está casado o casada con la persona más especial del mundo, si tiene unos hijos maravillosos, si tiene un gran trabajo, si le ha ido muy bien en su vida familiar, en su vida personal, ¡qué suerte! Hoy que los matrimonios se están destruyendo, hay matrimonios que están luchando, pero ven un matrimonio que se lleva muy bien. Y pensando las mujeres en la mujer dicen qué suerte tuvo en casarse con él. O los hombres piensan qué suerte tuvo él casándose con ella. ¿Qué suerte? Si usted ha llegado a un punto muy importante en su trabajo, tal vez los demás piensen qué suerte has tenido. Si usted ha tenido un negocio y después de la pandemia se ha logrado mantener y ha subido, tal vez usted mismo piense qué suerte. Pero realmente es qué suerte. Es la suerte la que le ha permitido tener lo que tiene y llegar a donde está. Tanto si está en un buen lugar o en un mal lugar. No se ha tratado de buena suerte o mala suerte. No es la suerte la que guía nuestras vidas. A Esther le fue bien en todo este proceso. Esther fue escogida como reina en lugar de Vasti. Pero no fue cuestión de suerte. Porque si eso es suerte, si lo que vivió Esther es suerte, claro que todos lo queremos. Y nos deseamos suerte para ganar, y nos deseamos suerte para enfrentar una enfermedad, y nos deseamos suerte para encontrar a la persona indicada para casarnos, y nos deseamos suerte para poder salir adelante en nuestra profesión o en nuestros estudios, y empezamos a desearnos buena suerte para que nos vaya bien. Pero, ¿es suerte? ¿Es cuestión de suerte? ¿Realmente la suerte existe? ¿Todo lo que pasa es cuestión de casualidades? ¿Es cuestión de azar? Y si es así, ¿por qué estamos en este momento escuchando esta parte de la palabra de Dios? Si todo es cuestión de suerte, ¿por qué usted hoy está escuchándome compartirle este mensaje de Dios? ¿Es buena suerte? ¿Es mala suerte? ¿La suerte nos ha traído hasta donde estamos? ¿La suerte nos ha dado malas cosas? ¿La suerte nos ha dado buenas cosas? Es cuestión de suerte. Todo lo que hemos vivido y todo lo que aún nos espera es cuestión de suerte. Si todo es cuestión de suerte, tendríamos que decir, qué suerte tan sabia, qué suerte tan poderosa. ¡Qué suerte tan selectiva! Pareciera una persona a la que está dirigiéndonos, no la suerte. Parece que es alguien con inteligencia, alguien con propósitos. Porque qué curioso que aún las cosas malas que vivimos nos aportan algo bueno a nuestra vida. Y qué interesante que de pronto nos permite estar en lugares muy especiales con una posición muy especial para poder ser de ayuda a otras personas y con suerte ayudarles también. ¿Suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte es la que nos ha traído hasta este momento de nuestras vidas? La verdad es que la suerte, como la entendemos, no existe. Pero sí existe alguien poderoso, todopoderoso, sabio, que va dirigiendo nuestras vidas con buenas circunstancias y malas circunstancias, con logros y con derrotas, con cosas que obtenemos y cosas que necesitamos, pero que va guiando nuestras vidas para que se cumplan en nosotros sus propósitos. Y ese alguien es Dios. Dios. ¿Qué suerte? Yo diría que no. No es cuestión de suerte. ¿Sabe de qué se trata esto? Es propósito. Es propósito. O como diríamos algunos de nosotros, providencia. Dios proveyendo la dirección para cumplir sus propósitos.
vamos a actualizar el caso de Esther y voy a invitarle para que nos vayamos al capítulo 4 de Esther y leamos del versículo 7 al versículo 14, porque de pronto pareciera que la suerte de Esther se terminó. Dice así el pasaje: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia a Esther de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. De pronto parece que la suerte de Esther se terminó, que la suerte cambió, no solo para ella, sino para todos los judíos. Un hombre terrible llamado Amán hizo algo terrible para que el mismo rey estableciera una orden que en tal fecha se destruyera a todos los judíos que hubiera en el reino. A todos los judíos, entre los cuales estaban Mardoqueo y Esther. Aunque el rey no tenía ni idea que Esther era judía, pero Esther lo sabía. Así que de pronto la mujer que había llegado a ser reina ahora estaba condenada a muerte. Y nosotros diríamos: qué suerte para Esther ser la esposa del rey, ¿no es cierto? Porque seguramente la suerte estaría con ella y ella no tendría que morir. El rey dejaría que mataran a su esposa y diríamos: qué suerte que ahora está ahí. Pero es que no solo se trataba de la vida de Esther. El propósito de Dios va más allá de mi vida, va más allá de su vida. El propósito de Dios va para todo el mundo. Y esto implicaba la suerte, entre comillas, para todos los judíos. Así que Esther estaba en un lugar especial y diríamos: qué suerte que está ahí. Ahora, diríamos qué suerte porque ella pudiera abogar por su pueblo, pero habían pasado 30 días en las que Esther no había sido llamada por el rey. Y la ley era muy clara: si ella iba a buscar al rey sin ser llamada, ella estaría condenada a muerte, a menos que con suerte el rey extendiera su cetro y le permitiera pasar. Usted puede continuar leyendo la historia, donde podemos ver un montón de detalles en los que pareciera que la suerte está con Esther y con los judíos. Porque incluso este hombre Amán había hecho una horca para poder colgar a Mardoqueo porque lo odiaba. Mardoqueo, el primo de Esther. Pero si usted lee la Biblia, nos dice aquí en el mismo libro de Esther que el rey un día perdió el sueño, no podía dormirse. Y dijo: a ver, tráiganme las crónicas de lo que ha pasado en el reino. Y leyendo, supo algo que había pasado antes. Mardoqueo había descubierto una conspiración para matar al rey. Y de pronto leyendo, porque no podía dormir, dijo: ¿qué se hizo con este hombre que evitó este asesinato contra mí? Nada, le dijeron. Entonces él se levantó pensando: quiero honrar a este hombre. Y en eso entra Amán y le dice: ¿qué es lo que crees que debo hacer con un hombre que merece la honra y que merece ser reconocido? Y Amán pensó: me quiere hacer algo a mí. Y entonces le dijo: que lo pongan en tu caballo, le pongan tu ropa, le pongan tu anillo y lo lleven por todo el lugar, diciendo que así se hará todo aquel que merece la honra del rey. Y entonces el rey le dijo: haz esto con Mardoqueo, el hombre a que él odiaba y que quería matarlo. ¿Casualidad? Este hombre Amán había construido una horca para ahorcar a Mardoqueo, y después de descubrir la conspiración y del rey pensar que este hombre quería abusar de su esposa Esther, lo colgó en esa misma horca. ¿Casualidad? ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Usted lea la historia de Esther
Y seguramente va a estar pensando buena suerte, mala suerte para el hombre, para la mujer, para el malo, para el bueno. Pero no se trataba de suerte. Todo fue cuestión de propósitos. Es el propósito de Dios. No existe la mala suerte. No existe la buena suerte. Es importante escuchar las palabras que Mardoqueo le dice a Esther cuando la está tratando de convencer para que abogue ante el rey por los judíos. Y ella con temor decía, es que si no me han llamado y voy me pueden matar. Y le pregunta a Mardoqueo, ¿cómo sabes que no llegaste al trono para vivir este momento? ¿Cómo sabemos que lo que hemos considerado suerte, buena o mala, ha sido la manera de Dios de llevarnos a donde debemos estar, haciendo lo que tenemos que hacer y en el lugar donde deberíamos estar? Dios cumple sus propósitos. Tal vez usted ha leído la historia de José. Es muy similar a la de Esther en cuanto a las evidencias de la voluntad de Dios y sus propósitos. Porque José tuvo buena suerte porque era el preferido de su papá, pero tuvo mala suerte porque sus hermanos lo odiaban. Tuvo buena suerte porque papá le regaló un abrigo de colores, pero tuvo mala suerte porque provocó el enojo de sus hermanos. Y tuvo la mala suerte de que lo vendieran como esclavo. Pero cuando llegó a Egipto como esclavo, tuvo la buena suerte de que lo compró un hombre bueno que lo puso en el primer lugar en su casa, a cargo de todo. Pero luego tuvo la mala suerte de que la esposa de su amo pusiera sus ojos en él y quisiera tener relaciones con él. Y luego tuvo la mala suerte de que por negarse a tener relaciones sexuales con la esposa de su amo, lo metieron a la cárcel. Pero tuvo la buena suerte de que el de la cárcel también le cayó bien y lo puso como el que está coordinando todas las cuestiones de la cárcel. Pero luego tuvo la buena suerte de que dos hombres que servían al rey entraron presos, y a uno de ellos, que a los dos les interpretó sueños, pero uno de ellos iba a volver a su puesto y le dijo, háblale de rey a mí. Pero luego tuvo la mala suerte de que a este hombre se le olvidó hablar de José. Y así pudiera contarle la historia de José pensando que es buena suerte y mala suerte. Pero también, como la pregunta de Mardoqueo, cuando al final los hermanos de José están temerosos porque piensan que José se va a vengar de ellos, él les dice, fue Dios el que hizo todo esto para poder darle vida a mucha gente. Propósito. Es propósito. No, la suerte no existe. No es cuestión de suerte en nuestras vidas. Sí, nuestras elecciones nos van llevando por caminos equivocados, pero no se trata de mala suerte, son nuestras decisiones. Pero como estamos hablando de propósitos de Dios, aun cuando nuestras decisiones nos han llevado por el camino equivocado, si volvemos a Dios, no nos cambia la suerte, pero nuestros propósitos se redirigen a los propósitos de Dios. Y cuando estamos en los propósitos de Dios, cada cosa buena y cada cosa mala no es cuestión de suerte. Es lo que necesitamos para ser preparados para lo que nos toca hacer en el plan de Dios en este mundo. No existe la suerte. El hombre echa suertes, pero de Dios es la decisión de ella. No existe la suerte ni en un volado, porque Dios decide. No existe la suerte en la lotería. No existe la suerte en los sorteos. Es Dios, con sus designios, cumpliendo sus propósitos en el mundo y en nuestras vidas. No es cuestión de suerte. Hay alguien moviendo los hilos, acomodando los hilos para que se haga su voluntad. Y ese alguien es Dios. Aquí en Esther capítulo 4 del 15 al 17, cuando Mardoqueo le pregunta a Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿A quién buscaron en ese momento? A Dios. Porque ese alguien que guía nuestras vidas, ese alguien que tiene control de todas las cosas, es Dios. Ese alguien a quien necesitamos recurrir para entender y aceptar cada circunstancia que vivimos, buena o mala,
es a Dios. Y si queremos que valga la pena todo lo que hemos vivido, incluyendo nuestros propios errores y malas decisiones, es a Dios, porque sus propósitos para nosotros están de pie y Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Él quiere cumplir su propósito en usted. Dios tiene buenos propósitos para nosotros, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Es propósito. Y aquí quiero recordarle las palabras que el Señor nos da ahí en Jeremías 29:11. Mire lo que Él dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y en la versión 60, dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios tiene buenos planes. Dios tiene hermosos propósitos para nosotros. ¿Y por qué nos va mal? ¿Y por qué pasamos por cosas que no quisiéramos? Porque Dios necesita que las pasemos para que podamos estar preparados para lo que Él planeó para nosotros. Tal vez ahorita usted esté viviendo también las consecuencias de sus pecados y malas decisiones, pero aún eso no es cuestión de suerte. Son sus decisiones. Si usted no viene a Dios después de este mensaje, si usted sigue pensando en la buena y la mala suerte y quiere hacer las cosas sin Dios, no sabemos dónde terminará, pero no en lo que Dios preparó para usted. Por eso el desafío es, venga al Señor. Confíe en Él y en sus propósitos. Viva a la manera de Dios. Establezca los propósitos de Dios en su vida. Busque los propósitos de Dios. Porque en otro lugar, haciendo otras cosas, aun cuando de pronto pareciera tener buena suerte y que todo le va bien, se dará cuenta de que no será lo que usted busca. No será lo que le dé satisfacción. Usted necesita estar en los propósitos de Dios. Así que yo quiero invitarle, venga al Señor ahora. No es cuestión de suerte. Se trata de los propósitos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, hoy queremos pedirte que nos ayudes a entender lo que vivimos, a aceptarlo como parte de tus propósitos. Y ayúdanos a entender de ahora en adelante que no es cuestión de suerte, que no me va mal porque tengo mala suerte, ni me va bien porque tengo buena suerte, sino que si me pongo en el centro de tu voluntad, tú cumplirás tu propósito en mí. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué esté viviendo en este momento, pero Dios tiene propósitos para usted. Olvídese de la suerte. No es cuestión de suerte, es la voluntad de Dios. Búsquelo, sígalo y disfrute lo que venga, porque no es suerte. Es Dios guiando sus pasos. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Le mando un fuerte abrazo, orando por usted e invitándole, si Dios nos concede la vida, la próxima semana sigamos teniendo un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Que tenga una excelente semana.